Ahora sí, muy bien, muy buenos días. Estamos ya en la segunda hora del curso de Historia del Perú con el tema de la cultura Paracas. Hemos desarrollado prácticamente ya la ubicación, las actividades económicas, la organización política y social, y estamos en los periodos, ¿no? En el periodo de Paracas, cavernas, hemos hablado acerca de su cerámica, acerca de los lugares, del sitio, de su capital, también de sus tumbas, o sea, cómo fueron enterrados en Paracas, cavernas, quién lo estudió, todo eso. Ahora pasamos a qué eran las famosas deformaciones craneanas y las trepanaciones craneanas. Dijimos que los Paracas cavernas fueron los grandes cirujanos, los mejores médicos, ¿no? Que utilizaron pues diferentes tipos de instrumentos para poder hacer los cortes y también para hacer las famosas deformaciones craneanas. Acá, por ejemplo, ¿no? De parte posterior frontal, ¿no? El modelado, mira cómo lo amarraban para que esta cabecita crezca, así desde muy niños, mira, ve, y así. Parte atrás igual, mira, ve, y así, ¿no? Meses y meses tenían que estar amarrados para que estas cabecitas pues se vayan deformando, ¿correcto? Así como, por ejemplo, que pueden ser deformaciones, mira, ve, así las cabecitas se van alargando, muy bien. Y acá están todos los instrumentos que utilizaron para hacer los cortes. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Las placas de metal que podían colocar, pues así, mira, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de qué, dependiendo de la clase social. Si eran sacerdotes, nobles, tenían que colocar placas de oro y plata. Mientras que al pueblo simplemente le ponían colocar una especie de madera, un mate y así sucesivamente, ¿no? Si estas personas se podían salvar, qué bien, ¿no? Si estas personas en el camino pues perdían la vida, también no había ningún problema. Entonces ahí están todos los instrumentos que ellos utilizaron para este tipo de cirugías. Ahora pasamos a la Paracas Necrópolis. Bien, Paracas Necrópolis. Ahí están los Paracas Necrópolis. Dice que se va a desarrollar desde el año 100 antes de Cristo hasta el año 500 después de Cristo. ¿Ya? O sea, ya después de Cristo. Entonces, esto lo va a leer todo voluntario. Yo, Miss. Daniel. Castro. Muy bien, Daniel. Paracas Necrópolis. Este periodo fue estudiado por Toribio Mejía Césped, quien observa que las tumbas eran fosas rectangulares semisubterráneas, al interior de las cuales se depositaron los fardos funerarios de manera colectiva. El lugar se asemeja a enormes ciudades de tumbas. Es por ello que este periodo se denominó necrópolis, necro, muerto, y polis, ciudad. El principal centro cultural o capital fue Topara. Los elementos religiosos no representan influencia del felino, sino que aparece elementos como aves, flores, peces, seres oculados, etc., lo cual permite afirmar que existe una sociedad con una religión y cultura propia. La cultura Paracas posteriormente influirá para que en la misma región Ica se desarrolle la cultura nazca. Muchas gracias, muy bien, Danielito, muy bien, excelente. Muy bien, entonces, Paracas Necrópolis. ¿Qué significa Necrópolis? Ciudad de los muertos, porque dice necro significa muerto, polis ciudad, ¿no? Entonces, ciudad de los muertos. ¿Por quién fue desarrollado? Dice, fue desarrollado por el discípulo de quién, de Julio César Tello, llamado Toribio Mejía Césped, ¿correcto? Muy bien.
¿Por qué se caracteriza Paracas Necrópolis? También dice por sus famosos tumbas rectangulares. Ahí están las famosas tumbas rectangulares, ¿no? O sea, en especie de cimes, o sea, subterráneos. O sea, no eran tan profundos estas tumbas, ¿ya? Muy bien. Y era forma como una fosa común, pues, ¿no? Una fosa común que todo el mundo lo podía colocar ahí, sus famosos fardos funerarios de manera colectiva. Muy bien, ¿qué más? Ellos no tienen influencia ya de la cultura chavín, porque aquí ya no vamos a observar, dice, ni felinos, etc. Aquí prácticamente cambian las cosas porque dice que va a utilizar su propia cultura, ¿no? Por eso utilizan ya otro tipo de, como por ejemplo aves, ¿no? Peces por la pesca, ¿no? Seres oculados, ¿no? El dios volador, etc. El dios Con, las famosas flores y así sucesivamente que van a utilizar en donde en sus cerámicas. ¿Cuál era el principal centro ceremonial? Fue la famosa Topara o el famoso capital. ¿Cuál es su capital de Paracas Necrópolis? Topara, ¿ya? Acuérdense, cuando yo les pregunte cuál es su capital de Paracas Cavernas, era Tajahuana. ¿Y cuál es su capital de Paracas Necrópolis? Topara, ¿correcto? Esa es forma general. Entonces acá, por ejemplo, Paracas Necrópolis. Un momento podría retroceder a la otra. Paracas Cavernas, su capital es Tajahuana, ¿ya? Mientras que el Paracas Necrópolis es Topara. ¿Por qué se caracteriza Paracas Cavernas? Estamos, ¿no? Cavernas, por sus famosas tumbas de forma uterina y por ser los mejores cirujanos, ¿correcto? Mientras que los Paracas Necrópolis se van a caracterizar por sus tumbas de forma rectangular y porque van a ser los mejores textileros, ¿ya? Lo que van a tejer los mantos de Paracas. Aquí, por ejemplo, dice Paracas Necrópolis, llamado de esa forma, ¿no? Dice llamado de esa forma por la forma de sus tumbas, ¿ya? Por las tumbas, ¿no? Necrópolis. Necrópolis significa ciudad de muertos. Acuérdense, ¿ya? ¿Qué significa necrópolis? Ciudad de muertos. Los Paracas crearon verdaderas ciudades para sus muertos. Las tumbas en forma de necrópolis, o sea, rectangulares, fueron descubiertas por ¿quién? Por Mejía Sextus, que era discípulo de ¿quién? De Julio César Pello Rojas. Miss, disculpe, ¿qué es esa imagen que está ahí? ¿Acá? Esta es la tumba. Y acá son las famosas momias. Ah, ya, es que parece que se estuviera agarrando los ojos. Ajá, sí, son momias. Acá está. Paracas Necrópolis. Lo vamos uno por uno. Acuérdense que aquí es en forma general, ¿no? La parte introductoria. Ahora pasamos uno por uno como en el otro, ¿no? Paracas Necrópolis. ¿Bien? Influencia cultural corresponde a un periodo más avanzado en su periodo pre-Nazca. O sea que aquí va a ser su propia cultura. No es influenciado por la cultura chavín, ¿ya? En cambio, Cavernas sí, ¿ya? Acá está, por ejemplo, sus famosos tumbas, ¿no? De forma rectangular. Este es Paracas Necrópolis. Acá necro significa, pues, que son muertos, ¿no? Ahí está, mira, ¿ve? ¿Cuál era su capital? Ahí está, Topara. ¿Ya? Topara es su capital de necrópolis. Cerámica. ¿Cómo va a ser su cerámica? Lo contrario del otro. Miss, ¿puedes suceder un momento? Bien, ahí está. Paracas, necrópolis, ciudad de muertos, ¿no? Cerámica. Muy bien. ¿Cómo va a ser su cerámica? Diferente del otro, muy bien. Este va a ser monócroma. ¿Se acuerda que Cavernas era polícroma? Paracas, necrópolis es monócroma, de un solo color, ¿ya? De un solo color, ahí está, base plana, forma acalabazada, mientras que en el otro, ¿cómo era? De forma redondeada. Esto es de forma acalabazada, con asa, ¿no? Puente y también con dos picos. ¿Ya? ¿Qué pasó, Fabio?
Ahí está, forma calabazada, base plana, azapuente con 2 picos, color monócroma de un solo color, ¿ya? Pintura precocción, ¿ya? Precocción. O sea, ellos que hacían, horneaban esta famosa cerámica, ¿no? Pintaban primero y después lo horneaban, ¿no? Por eso dice precocción, ¿correcto? En cambio en el otro, no, primero lo horneaban, ¿no? Y después le empezaban a colorear, por eso polícroma, porque utilizaron varios colores, aproximadamente dice que utilizaron 7 colores. Figuras, en estas imágenes ya podemos encontrar aves, peces y frutos, ¿ya? Entonces ya no vamos a encontrar, por ejemplo, felinos, aquí vamos a encontrar, dice que aves, ¿ya? Peces, porque del mar, algunos frutos, etcétera, porque hablábamos también de calabazas y así sucesivamente. Entonces su cerámica fue monocroma de Paracas Necrópolis, porque puede venir. ¿Cuál es la diferencia entre Paracas, Cavernas y Necrópolis en su cerámica? Muy bien, uno es polícroma, porque utilizaron varios colores, y el otro es monócroma, o sea, Necrópolis es monócroma, un solo color. Prácticamente utilizaron pues un color como especie de, ¿no? Este color es como especie de crema, así. Muy bien. ¿Cómo eran sus tumbas? Acá están las tumbas de forma rectangular. Mira, ¿ves? Ahí está en cada uno, las famosas momias están colocadas con todos los implementos. Así están colocadas. Tumbas subterráneas rectangulares de tipo habitación. Ahí están, mira, ¿ves? Sus tumbitas de forma especie de una habitación, de un cuartito, ¿no? Muy bien, centros poblados, abandonados, usados como tumbas. O sea, los lugares que ya no vivía la gente, ahí hacían sus tumbas. Las momias presentaban unos tejidos de textilería hecho de lana acompañados de numerosas ofrendas como recipientes de maíz, yuca, ¿no? Por ejemplo, sus collares. O sea, ellos se enterraban con todos sus implementos, ¿no? Porque creían ellos que había vida en el más allá. O sea, después de la muerte había otra vida. Por eso le enterraban con todo. Si era tejedora, con todo lo que es implementos, instrumentos de tejido, o por ejemplo, si era cocinera, con todo lo que no tenía que, y también con todos los alimentos, porque dice que cuando de repente tenían hambre, ellos podían comer, ¿no? Esa es la idea que ellos tenían, ¿correcto? Entonces, la diferencia en Paracas y Necrópolis, ¿no? Para, ¿se acuerdan? Paracas, cavernas, es forma de una botella invertida, ¿no? En cambio, en Paracas Necrópolis es de forma rectangular, ¿ya? La textilería, ¿bien? La textilería de Paracas Necrópolis. Textilería, acá está, mira, los mejores tejidos que ellos utilizaron, mira, ven, los famosos tocapos, etcétera, bonito, los mantos. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al museo de Ica, en Paracas, esto vamos a encontrar, por ejemplo, los originales. Ahí está, dice que fueron los mejores de América precolombina, o sea, fueron los mejores textileros, los Paracas Necrópolis de América precolombina. ¿Qué más? Utilizaron, por ejemplo, lanas, algodón, plumas, cabellos para elaborar estos tejidos, ¿no? De mejor calidad. Mientras que Paracas Cavernas no resaltó en la textilería. Fue muy simple, ¿no? Simplemente para el uso de ellos nada más. Mientras que Paracas Necrópolis, ¿no? Fueron los mejores de América precolombina y utilizaron pues diferentes tipos de lana, ¿ya? Algodón, ¿no? Los más finos, porque en Ica se sembraba cantidad de algodón pima. Las famosas plumas de aves, ¿no? Por ejemplo, los famosos cabellos, etcétera, para elaborar estos famosos mantos. Y para los colores que ellos tenían que utilizar, mira, los colores vivos, resaltantes,
¿no? El teñido de sus colores utilizaban, por ejemplo, los vegetales. O sea, vegetales, ¿qué cosas son? Las famosas plantas, ¿ya? Y después de los animales y de los minerales, ¿ya? Por ejemplo, la famosa cochinilla de repente, etcétera. Y así utilizaban para estos colores vivos para poder teñir estas lanas, ¿no? Los hilos, por ejemplo, de la lana, pues la conviertes en hilo y por lo tanto estos hilos tenían que tener colores vivos muy bonitos, ¿correcto? ¿Qué más? Utilizaron diferentes técnicas como el tejido de aguja, ¿ya? El brocado, el bordado, la famosa tapicería y el pintado, ¿correcto? Entonces, de esta manera sobresale Paracas Necrópolis en su textilería. Mientras que Paracas Cavernas resalta en qué? Resalta en la cirugía, que fueron los grandes cirujanos de América también precolombina. Mientras que Paracas Necrópolis fueron los grandes en hacer los famosos tejidos, ¿ya? Textilería, los tejidos, los mantos, ¿no? Muy bonitos para la exhibición, ¿no? Hasta hoy en día podemos encontrar ¿dónde? En el Museo de Ica en Paracas, en el Museo de Paracas. Arquitectura, esto de los dos, ¿ya? De los dos. Tanto de Paracas Cavernas como Paracas Necrópolis. Muy bien, entonces, en arquitectura, ¿no? Básicamente los templos que ellos dejaron, ¿no? Fue básicamente ceremoniales utilizando como principal material de construcción el famoso adobe. Mayormente, como está en la costa, utilizaron el famoso adobe. Se caracteriza por tener pirámides truncas y plazas rectangulares, ¿correcto? O sea, los famosos llamados plazas, ¿no? O, como una especie de anfiteatros para hacer las famosas ceremonias. La arquitectura de Paracas Caverna, ¿ya? La arquitectura de Paracas Caverna, ¿en qué resaltaron, por ejemplo, ¿no? Resaltaron, por ejemplo, en su arquitectura, como por ejemplo los restos, ¿no? De Media Luna, que Tajahuana fueron los centros más importantes de Paracas Caverna, ¿ya? Media Luna fue uno de los centros ceremoniales más importantes, igual que Tajahuana. Y también los famosos cementerios, como el Cerro Colorado, Huaricayán, ¿no? También la Cabeza Larga, Huaca de Soto, Santa Rosa, y así sucesivamente. Y en los Paracas Necrópolis también igual, por ejemplo, son los mismos. Mira, el Paracas Necrópolis resaltaron qué cosa con su centro ceremonial, como por ejemplo el famoso Topara, Complejo Santa Rosa, Complejo Soto, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, esos son los templos, las casas que quedaron, como por ejemplo, hechos por ellos, ¿no? Ahí están sus famosos templos ceremoniales, ¿correcto? Acá están las famosas trepanaciones, ¿ve? Así le colocaban, después de haber hecho hueco por acá, por allá, y así le colocaban a los pobres hombrecitos, ¿no? Que estaban, pues, de repente, tenían alguna enfermedad. Escritura. Muy bien, escritura. ¿Tuvieron esto? Pues se acuerdan que Chavín no tenía escritura. En cambio, Paracas sí tiene la famosa escritura, ¿no? Ahí está la escritura de la cultura Paracas, en forma general, y estamos hablando de la escritura de Paracas. Según dice, según ella, según la doctora Victoria de la Jara, su escritura se expresó en los famosos tocapos. ¿Qué son los tocapos? Estos son los como especie de mantos, ¿no? ¿Escritura en qué? En los tejidos. La escritura es Paracas, ¿no? Dice que se basó en el uso de tejidos de tipo de colores que ellos habían utilizado. Pues estos colores para ellos significaban, ¿no? Algo, o sea, los diseños, ¿no? A ellos de repente le comunicaban algo, algún significado que ellos tenían, ¿correcto? Entonces, ¿qué tipo de escritura utilizó la cultura Paracas? Los famosos escritura llamado tocapos, ¿ya? Ahí están los tocapos, son su escritura de la cultura Paracas. ¿Quién lo dice? Victoria de la Jara, ¿ya? La doctora Victoria de la Jara. Religión. Muy bien, acá está el famoso, el dios Pou, mira, el dios volador. En sus manos está agarrando una especie de algodones. ¿Bien?
Entonces, religión. Los paracas adoraban al dios Con. Muy bien, en una especie como un dios. Antes de eso, ¿puedes retroceder un momento? Escritura. Sí. ¿Ya? Ahora. ¿Qué tipo de escritura utilizaron en la cultura paracas? Los tocapos, ¿ya? Los tocapos, ¿ya? Esa es su famosa escritura, los tocapos. Muy bien, ¿qué cosa eran? No, simplemente los famosos tejidos, ¿no? En cada uno de estos tejidos habían pues colores, ¿no? Que significaban para ellos, que decían algo, había una comunicación. Religión de la cultura paracas. Bien, religión. ¿Cuál era religión? Muy bien, acá está. Muy bien. Adoraban al dios Con, ¿no? Con es el antiguo dios costeño adorado como creador del mundo por los importantes reinos como los paracas y Nazca. O sea, Nazca también va a creer en el dios Con, que lo representaban pues con finos tejidos, ahí están los finos tejidos y bellos huacos policromados, ¿correcto? O sea, por ejemplo, esos huacos, o sea, en sus cerámicas también estaba dibujado pues el dios Con. O sea, mira, especie de, ¿no? Acá tiene como tipo garras, mira, ve, acá pueden observar ustedes que estaba pues en los mantos paracas, ¿ya? En los mantos paracas, ¿Como un en los felino? tejidos. Que estuviera agarrando como una especie de algodón. Si ustedes ven, como una especie de algodón estaría pues agarrando. Muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos con la cultura paracas. Muy bien, entonces la cultura paracas, en conclusión, muy bien, ¿dónde se desarrolló? En la costa peruana. ¿En qué parte? ¿No? Casi en la península de Paracas, ¿no? A 18 kilómetros de Pisco, en el Cerro Colorado. ¿Cuántos periodos tiene? 2 periodos, Paracas Necrópolis y Paracas Cavernas. ¿Por qué se caracteriza lo que es Paracas Cavernas? Por sus tumbas de forma invertida, como una botella invertida, ¿no? De 8 metros, y porque fueron los mejores cirujanos. En cambio, los Paracas Necrópolis, ¿no? ¿En qué resaltaron? ¿En qué se caracterizaron? Se caracterizaron por sus tumbas, ¿qué cosa? Sus tumbas rectangulares, y porque fueron los mejores tejedores, ¿ya? Los mejores textileros de América precolombina. ¿Ven? Su cerámica es monocroma de Paracas Necrópolis. Muy bien, los lugares más importantes, hemos dicho que los lugares más importantes, los centros ceremoniales, era el famoso Topara, Huaca de Soto y la Huaca de Santa Rosa, y así sucesivamente. Mientras que, por ejemplo, también religión en que creían en el dios Po. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Correcto. Entonces, la próxima semana, o sea, la primera hora, van a tener la práctica todo acerca de la cultura Paracas, ¿ya? 20 preguntitas de la cultura Paracas. Bien para completar o bien para marcar, ¿correcto? En 40 minutos ustedes suben a la plataforma antes de desarrollar con la cultura Nazca, ¿correcto? Muy bien, entonces hasta aquí estamos terminando un poquito más temprano para que ustedes puedan descansar y empezar la otra clase. Muy bien, Danielito, muy bien, Fabio, Delgado, Guillén, etcétera, con todos. Muy buenos días y cuídense y bendiciones, ¿sí? Nos vemos, chao.